El presidente Trump es un hombre de palabra y sabe lo que quiere. Y sin duda quiere ganar la guerra contra Irán, y lo hará con un bloqueo prolongado, o lo hará declarando la victoria y retirándose, o regresando a la guerra. Aparentemente sabe exactamente lo que va a hacer y hará las tres cosas. O al menos eso pensarías si escuchaste a los medios tradicionales anoche. Todas esas ideas estaban en el aire. Y lo primero que vemos esta mañana es al presidente Trump intentando ser Tony Stark de la película Iron Man. Se acabó el señor buenazo. Se volvió a poner al frente porque su mensaje es: Irán no se pone las pilas. Irán no se pone las pilas. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. Más les vale espabilar pronto. ¿Qué diablos está pasando aquí? Intento entenderlo porque me cuesta incluso seguir con esta introducción. Larry Johnson está de nuevo con nosotros. Larry, este es Eric Johnson, por supuesto, porque él lo sabe todo, por eso siempre me comunico con él. Sonar21.com, Son of a New American Revolution, en Substack, y exanalista de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia. Larry, échame una mano aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo de anoche. Hablaremos de las tres cosas en un minuto. Trump o va a pedir a sus asesores que digan cuál sería la reacción si imponemos un bloqueo prolongado, cuál sería la reacción si simplemente declaramos la victoria y nos retiramos, y qué pasaría si volvemos a un conflicto militar a gran escala. Todas esas cosas se dijeron anoche en distintos momentos. Y luego esto es lo que vemos a primera hora de la mañana. ¿Cuál es el mensaje aquí? Bueno, empecemos por ver si Alice Cooper va a presentar una demanda por infracción de derechos de autor. Es decir, ¿recuerdan la canción de Alice Cooper? No more Mr. Nice Guy, no more Mr. Clean. Podíamos haberlo puesto. Así que anuncian todo esto que salió durante la noche. Es una reacción a las comunicaciones entre Irán y Estados Unidos que tuvieron lugar durante el fin de semana. Comenzó el viernes pasado con el ministro de Relaciones Exteriores Araghchi yendo a Islamabad, presentando básicamente las mismas demandas que habían dado a Estados Unidos 2 semanas antes, pero con algunas diferencias importantes ahora. Básicamente decían, ante todo, tienen que levantar el bloqueo. Si no levantan el bloqueo, no hay nada más que discutir. Número 2. No vamos a negociar nada sobre armas nucleares. El tema nuclear queda fuera de discusión. Somos firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Estamos cumpliendo con ese tratado. No tienen derecho a decirnos qué hacer. Básicamente, diciéndole a Estados Unidos que se vaya al diablo. Y luego Araghchi se fue. Así que los pakistaníes estaban llevando ese mensaje a Washington. Luego Araghchi fue a Omán. Trabajó con el líder omaní en cómo repartir los beneficios y en mantener el estrecho de Hormuz bloqueado, y luego regresó el domingo para escuchar la respuesta de Estados Unidos a su mensaje. Recibió eso y agradeció mucho a los pakistaníes por toda su ayuda intentando mediar la situación. Después viajó a Moscú y tuvo la reunión con Putin el lunes en San Petersburgo, y de eso sacó de Vladimir Putin: Irán, estamos 100% con ustedes, los respaldamos. Así que Irán, bueno, ahora mismo dice que el bloqueo debe levantarse y que lo levantará por la fuerza si es necesario. Así que no tomo esa amenaza a la ligera. Creo que Irán está preparado para actuar. Dicho eso, los Estados Unidos realmente no tienen opciones. Scott Bessent les ha vendido ese cuento y confían en una consultora externa que dice: solo tenemos que impedir que salgan más buques iraníes, que llenen todos los tanques y que se les acabe la capacidad. Y cuando dejen de llenar esos tanques, básicamente tendrán que cerrar los pozos petroleros y su sistema colapsará. Sí. Al parecer, en 3 días se va a desmoronar desde dentro. Sí. Eso fue hace 4 días y no vi ninguna explosión anoche, lo siento. Interrumpí. No. Bien que lo hayas dicho, porque entonces uno se pregunta, si eso es cierto para Irán, ¿qué pasa con Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait? ¿Y qué hay de ellos? Porque no están bombeando ni almacenando nada, ¿verdad? Están fuera. Así que básicamente vamos a destruir el suministro petrolero de Oriente Medio.
Pero la realidad es que Irán no está en esa situación, a pesar de lo que dice Besant, a pesar de lo que dice esa consultora. Los iraníes tienen varias otras opciones, más allá de la isla Karg, pero también hay que reconocer que la idea de poder cerrar la salida del petróleo iraní desde el Golfo Pérsico es una tarea imposible para los Estados Unidos. Solo tenemos un número limitado de buques en la zona. Si paran y confiscan un petrolero, no se limitan a decir, vale, te tenemos, te toca, y luego lo venden. O no, tienes que mantener un buque de los Estados Unidos junto a ese petrolero donde quiera que lo lleves. Así que, haz las cuentas. Si Irán saca 20 barcos, son 20 buques de la Marina de los Estados Unidos que tendrían que acompañar a cada uno si los confiscan. Y el punto es que no pueden. Pueden confiscar una fracción. Y eso es a lo que Irán está reaccionando. Pero no pueden cerrarlo por completo. Esa es la mitología a la que nos enfrentamos. Militarmente, el general de la Fuerza Aérea a cargo, al que llaman Comandante Conjunto del Componente de Aviación. Ya sabes cómo es esto en lo militar. Siin, Ones KS Ayim Mili. Tienes que crear una sigla para... Oh, sí. Sí, claro. Comandante Conjunto del Componente de Aviación. Comandante Conjunto del Componente de Aviación. Así que el Comandante Conjunto del Componente de Aviación dice, nos estamos quedando sin misiles de precisión. Si entramos y atacamos más objetivos, no vamos a cambiar la situación fundamentalmente. Esto va a ser un desperdicio de recursos. Y entonces el Comandante Conjunto del Componente Marítimo, un almirante, dijo, sí, lo que dijo él. Estoy de acuerdo con él. Permíteme hacerte una pregunta sobre eso, Larry, sobre ese punto. Según el Comando Central de los Estados Unidos, se estaban jactando, justo antes de que entrara en vigor el alto el fuego, de haber atacado alrededor de 14,000 objetivos. Eso no es munición, sino objetivos que fueron alcanzados. Y uno podría razonablemente preguntarse si 14,000 objetivos, y aparentemente acertamos todo lo que apuntamos, y sin embargo no hicieron ninguna de las cosas que queríamos. Quiero decir, ninguno. Entonces, ¿qué lógica hay? Mejor aún, ¿a qué más íbamos a disparar que no cubrieran esos 14,000? Que esto supuestamente era el 75% y quedó un 25% sin atacar. ¿Crees que alcanzamos el 75% de los objetivos y dejamos sin atacar el 20%? Sí, y dejamos los más importantes para el final, porque, ya sabes, no teníamos muchas ganas de ganar esto desde el principio. Queríamos alargarlo, o sea, es una tontería. Y eso es, ya sabes, otra vez se está filtrando entre los distintos subordinados que los jefes dicen, no creemos que esto sea una buena idea en absoluto. Eso se lo han comunicado a Trump. Y eso fue aparentemente una de las cosas que, bueno, al menos el general Dan Kane. Eso es lo que, según se informó, le dijo a Trump el lunes. No vemos demasiados riesgos si intentamos reanudar los combates con Irán. Número 1. Vamos a agotar inventarios ya escasos de misiles guiados de precisión. Ese es el número 1. Número 2. La aviación y los sistemas de defensa aérea en Irán son ahora más robustos y más capaces que hace 3 semanas. Así que el riesgo de que derriben pilotos es bastante alto. Así que al tomar todo eso en cuenta, y tercero, la capacidad iraní de represalia sigue siendo significativa y causaría mayores daños a Israel y a las demás naciones del Golfo. Por lo tanto, él dice que no recomendamos una opción militar. Entonces, eso lleva a todo este disparate. Bueno, los vamos a quebrar económicamente. Sí, como con Cuba, 66 años y aún siguen en pie. Siguen en pie. Esto es lo que quiere Trump. Una victoria fácil. Dame algo para poder marcharme, agitar la bandera de la victoria y dar por terminado esto. Pero eso no va a pasar. Y lo estamos viendo esta semana. Como predijo Alex de Reporter Fi, el precio del petróleo ahora empezará a subir cada día. Va a empeorar cada vez más porque no hay suministro alternativo. Ahí fuera, mientras ese 20% del Golfo esté cerrado, está cerrado. Irán aún puede sacar algo de petróleo, pero, de nuevo, Estados Unidos va a interferir con parte de eso. Así que Trump se enfrentará a una crisis económica que le obligará a dejar de centrarse en Irán.
tendrá que intentar salvar el dólar estadounidense. Ente Melia Mosfelai, el Parlaceninal. Ya veremos si siquiera llega a tanto. Tiene mucho camino por recorrer antes de poder opinar sobre salvar el dólar estadounidense, aunque quizá ya sea demasiado tarde. Pero quiero echar un vistazo a estas tres opciones que salieron anoche, si podemos hablar un poco de sus pros y contras y ver qué dicen otras personas al respecto. Empecemos por la primera. Trump, según el Wall Street Journal de anoche, les dice a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán, pero luego salió este análisis esta mañana que dice que hay un informe energético que es lectura obligada. Este análisis sugiere que el bloqueo de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo de Irán no causará daños catastróficos, ni siquiera muy graves a su industria petrolera de extracción. Sí, y cuando se relaje el bloqueo, Irán probablemente podrá reanudar su producción rápidamente en torno al 70% y recuperar la mayor parte de su capacidad previa a la guerra en cuestión de meses. Y al mirar la historia, y esto es una de las mayores deficiencias del presidente Trump, que no lo examina, lo que ves aquí es un gráfico de varios años. Probablemente no puedas leer la letra pequeña en la parte de abajo, pero más o menos enero de 2020 es la segunda marca desde la izquierda, y ves esta gran caída que corresponde a la producción petrolera iraní, y en algún momento por entonces, de hecho esto precede un poco a la pandemia, pero por diversas razones creo que esto pudo deberse a sanciones y otras medidas que aplicamos. Cayeron casi a cero durante cerca de 6 meses, y cuando cambiaron las señales se recuperaron enseguida, y no fue gran cosa. Hay precedentes de que Irán ha lidiado con bloqueos, ya sean impuestos o naturales, su producción baja, pero consiguen superarlo. Así que si eso es una de las grandes opciones del presidente Trump, parece no ser viable porque no funcionaría. No solo eso, con el bloqueo, no nos preocupemos tanto por las exportaciones, porque los iraníes ya demostraron que básicamente pueden esquivar el bloqueo para sacar sus exportaciones. El otro asunto son las importaciones. Según un medio pakistaní, creo que la agencia Fars, Pakistán, está enviando miles de contenedores por tierra. Normalmente, eso iría por barco, los están llevando por tierra. De nuevo, si quieres bloquear a un país, tienes que poder cerrar todas sus fronteras y puntos de acceso. No puedes hacer eso con Irán. Demasiado grande. Tiene acceso al mar Caspio hacia Rusia. Tiene acceso a Turkmenistán por la frontera. Tiene acceso a Pakistán. Así que no hay manera de que el bloqueo logre lo que dicen que va a lograr. Como pueden ver en el mapa aquí, hay 6 pasos terrestres. Esta es la frontera entre Pakistán e Irán, y hay 6 pasos terrestres acordados por ambos para que fluya el tráfico. Y como mencionaste, está Turkmenistán y varias otras rutas hacia el norte, y luego está el mar Caspio. No es muy grande, pero existe. Es una alternativa. No puedes anularla solo bloqueando el Golfo de Omán aquí, que creo que justo aquí es la línea cero que hemos establecido. Y aún así, como has dicho antes, siguen habiendo petroleros que pasan a pesar del bloqueo. Sí, verás, lo único que tienen que hacer los petroleros es mantenerse. Los barcos de Estados Unidos tienen que quedarse como a 220 millas de la costa. Si se acercan a menos de 175 millas, son vulnerables a un ataque de Irán. ¿Y qué hace Irán? Manda a los petroleros. Se mantienen a menos de 100 millas de la costa. Y si Estados Unidos se atreve a acercarse, pueden ser atacados. Yo lo dije, los tipos que están en Washington, hombre, ya no son lo que antes llamábamos los mejores y más brillantes. Es como los peores y más estúpidos. Docente. Bien, veamos si hay más oportunidades de desenmascarar ese truco. Número 2. La teoría de la retirada. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos están analizando cómo reaccionaría Irán si el presidente Trump declara la victoria y se retira. Salió un artículo esta mañana de Danny Citrinowicz, que es un analista muy bueno, exagente de inteligencia israelí, y él dice que, en caso de una declaración unilateral de victoria de Estados Unidos tras la guerra, Teherán probablemente interpretaría el resultado como un éxito estratégico. Eso es quedarse corto. Irán enmarcaría la situación como prueba de que el eje de la resistencia soportó con éxito la presión de una superior potencia militar occidental. Esa percepción impulsaría tanto las consideraciones internas como una mayor agresividad externa. ¿Cómo lo ves?
La teoría de la retirada. Sí, la teoría de la retirada es la mejor salida para el presidente Trump, su mejor opción para salir de esto. Perdón, Larry, para quienes no estén al tanto, ¿qué es la teoría de la retirada y por qué es la mejor opción? Pues tuvimos un adelanto en mayo pasado, en el Mar Rojo, cuando el presidente Trump declaró la victoria. Esos hutíes han capitulado. Nos vamos a casa. Ahora bien, los hutíes no habían capitulado, pero él estaba declarando victoria y retirándose. Entonces él diría, miren, hemos diezmado su fuerza aérea, hemos diezmado su armada, no queda nada, ya no tienen defensa aérea, hemos destruido la mitad de su fuerza de misiles. Y su programa nuclear, como dije hace un año, ha sido obliterado, así que no hay necesidad de que sigamos en esta guerra. Irán ha aprendido la lección, porque Irán, a pesar de todas las afirmaciones occidentales de que es una organización terrorista agresiva y que ataca a sus vecinos, no había atacado a sus vecinos hasta que lo atacaron el 28 de febrero. En toda la historia de la República Islámica de Irán, no han salido a atacar a otro país. Fueron atacados en los años 80 por Irak. Y Dani, este es un punto que creo que los responsables de la política y el 99.9% de los estadounidenses no están entendiendo. Cuando miras a los 5 líderes principales dentro del actual gobierno iraní, Pezeshkian, el presidente, Araghchi, el ministro de Exteriores, Galibov, el presidente del Parlamento, el Ayatolá Jamenei y luego el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los 5 son veteranos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de esa guerra con Irak de 1980 a 1988. Pezeshkian no fue combatiente, era sanitario. Pero sabes por tu propia experiencia, con los hombres con los que vas a la batalla se crean lazos y amistades para toda la vida. Exacto, no son pasajeros. Son profundos, a veces más profundos que los lazos familiares. Así es, así que entiende que este grupo con el que estamos tratando ahora, a pesar de la mierda que se dice, que es una división interna, que no saben quién manda, eso es una sarta de tonterías, porque la realidad es que son camaradas de una batalla anterior. Piénsalo así. Es como tener a los tipos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial del lado de Estados Unidos. Y ahora, de repente, todos están en puestos de mando, lo mismo, y ahora han sido atacados otra vez. ¿Cómo crees que habrían respondido nuestros veteranos de la Segunda Guerra Mundial si nos hubieran atacado? De ahí viene la mentalidad de estos tipos. Se toman muy en serio lo que hacen. Entienden el costo de la guerra. Donald con espolones Trump no lo entiende. Ya sabes, tuvo sus espolones óseos. No puedo servir. Apenas puedo caminar. Así que el único tipo en el gabinete de Trump que tiene algo de experiencia militar es Pete Hegseth, y resulta que es un idiota. Más allá de eso, todos los demás han jugado Call of Duty o algo así en la computadora. Pero este liderazgo iraní es radicalmente distinto. ¿Cómo va a afectar eso a toda esa idea de retirarse? Quiero decir, si el presidente Trump hace algo como lo que describiste en el Mar Rojo, ¿qué deja eso en el terreno a su paso? Pues dejarán que Estados Unidos se retire. Perfecto. Y entonces negociarán con los saudíes y con los cataríes. Ya están negociando con Qatar y Omán. E incluso intentan con los Emiratos Árabes Unidos llegar a un nuevo modus vivendi. O sea, no buscan conquistar todos los estados árabes del Golfo. Lo que quieren son garantías de que no los volverán a atacar, como pasó el 28 de febrero. Y para eso se asegurarán de que no haya más bases militares de Estados Unidos allí. Así que sí, que Estados Unidos se retire. Ellos lo recibirán con agrado. Pero los comentaristas de Estados Unidos intentan decir, ahora van a irrumpir y conquistar a todos sus vecinos. Lo siento, esa no es la historia de Irán, al menos en los últimos 50 años. Tampoco es su capacidad militar. No pueden conquistar nada, lo único que pueden hacer es lanzar misiles y drones para defenderse, pero no pueden ocupar territorios. Y mencionaste las bases militares. ¿Qué significa esa teoría de retirada para las bases militares? Volvemos a reconstruirlas y a la situación de antes. También nos retiramos de eso porque eso no ha sido parte de la teoría de retirada que yo escuché. Eso va a ser como mínimo un proyecto de $10,000 millones
para reconstruir esas bases como mínimo, y Estados Unidos no dispone de ese dinero. Estados Unidos está entrando en una crisis financiera y aún no lo ha asimilado completamente. Hace unas 2 semanas, la deuda de Estados Unidos subió de 38 billones a 39 billones de dólares. Ese salto ocurrió en el transcurso de 77 días, menos de 3 meses. Así que podríamos ver otra situación. En 2 meses más, habremos subido otro billón de dólares. Me refiero al gasto del presidente Trump y al gasto del Congreso. Así que el dinero sigue gastándose en aventuras militares fracasadas como esta. Así que si nos retiramos, Irán no vendrá persiguiéndonos. Pero el que no nos va a dejar retirarnos es Israel, porque Israel, en cierto modo, está en una lucha por su propia supervivencia. ¿Estiailo sí o se es? Sí, por su propia culpa. No tendría que haberse visto envuelto en eso. Pasemos al tercero entonces. Si la primera opción, el bloqueo o su prolongación, es mala. Y si la mejor de las malas opciones, debo aclararlo, es la teoría de retirada. Simplemente pues la alternativa es la opción 3, en la que está pensando el presidente Trump, que es más o menos la peor, la de llegar a un enfrentamiento abierto. Esto está en Axios, donde curiosamente los titulares son algo engañosos. Dice que el conflicto con Irán está en una nueva guerra fría. Pero al leer la noticia dice que algunos asesores principales del presidente Trump quieren que mantenga el bloqueo de Estados Unidos e imponga sanciones antes de volver a bombardear. Esa es una opción. Y por otro lado, el presidente Trump también consulta con los halcones. Afirma que fuera de la administración, aunque a mí me parecen bastante dentro, está el columnista del Washington Post, Mark Thiessen, ese supuesto famoso teórico de relaciones internacionales y gran mente militar. Realmente, el general retirado del ejército Jack Keane, de quien hablaremos en un segundo, y Lindsey Graham, todos aconsejan al presidente Trump que tome alguna acción militar ahora para intentar romper el actual punto muerto. Eso es lo que la gente intenta hacer ahora. Y que quede claro, no, nada personal, no quiero herir sentimientos, pero me temo que vas a tener que alinearte con Jack Keane. Dios mío. No podemos mirar al régimen a través del prisma de la lógica, los valores y la razón de Estados Unidos. Tenemos que verlo según quiénes son realmente. Los halcones dirigen el régimen. Lo que más les importa es mantener el poder. Aguantarán esta crisis económica. No les importa el sufrimiento de su gente. Apagar la electricidad, cortar el gas y otros signos económicos de que la gente sufre no les afecta. Lo que sí les mueve es el deseo de mantenerse en el poder. Por eso tenemos que volver a las operaciones de combate y mantener el bloqueo y usar nuestros servicios de inteligencia para socavar este régimen, para que no solo sufra un colapso económico, sino también uno político. Ahora dice, no hagamos primero la mala opción, el bloqueo, y luego la peor opción número 3, volver a las operaciones de combate. Tenemos que volver a las operaciones de combate, dijo, y tenemos que terminar el trabajo. Por cierto, en otro clip que no recibí hoy, él también dice, y por cierto, cualquiera que, haciendo eco a Mark Thiessen otra vez, puse esto porque Trump escucha a esa gente, así que es importante entender lo que están diciendo. Mark Thiessen dijo, deberíamos asesinar a cualquier líder cuya postura en la negociación difiera de lo que queremos, y Jack King dijo exactamente lo mismo, no tendríamos problema en hacerlo. ¿Qué opinas de su idea y si el presidente Trump lo escuchara, qué crees que pasaría? Sí, hay que preguntarse por King y su manera de pensar. El único que ha dañado el suministro eléctrico y ha dejado sin luz a Irán ha sido Estados Unidos con sus bombardeos. El único que ha infligido sufrimiento a la población iraní es Estados Unidos. Y lo hemos estado haciendo durante 46 años. La mayoría de los estadounidenses no saben que fue Estados Unidos quien proporcionó químicos precursores que se usaron. Eran esenciales para fabricar las armas químicas que Irak usó contra Irán en los años 80 y proporcionó la inteligencia para que Irak supiera dónde utilizar esas armas químicas. Que quede claro, no fuimos meros observadores pasivos y así, ahora hemos empezado una guerra.
matamos a 168 niñas de entre 6 y 12 años, además de algunos de sus padres y hermanos. King es un lunático. Si él fuera quien tomara esas decisiones, debería ser juzgado como criminal de guerra, que es lo que es, al menos en su forma de pensar. Para los iraníes, esto es una experiencia transformadora. Y cuando sufrieron los ataques en los años 80, eso consolidó una mentalidad de nosotros contra ellos, porque Estados Unidos básicamente pagaba a Saddam para intentar destruir Irán. Eso fracasó. Esa guerra terminó con un acuerdo de paz en 1988. Pero desde entonces, desde 1988 en adelante, nunca hubo un ataque tan abierto como el ocurrido, el pasado junio, y que realmente llegó a un punto crítico el 28 de febrero. Eso ha tenido el mismo efecto galvanizador en los adolescentes y en quienes tienen 20 o 30 años, y eso, combinado con que tienes a esta generación, podríamos llamarla la versión iraní de la mejor generación. Lucharon y detuvieron a Irak, que estaba totalmente respaldado por Estados Unidos hace 40 años. Ahora lo han vuelto a lograr. Se enfrentaron al pleno poder militar de Estados Unidos y a Israel, y los detuvieron. No han podido derrotar a Irán. Y eso también refuerza la legitimidad del gobierno existente, algo que Estados Unidos no entiende. Y Jack King, con todo su «ya sabes», tienes que responder a la pregunta, ¿cómo van a usar la fuerza militar? Y pese a toda su insistencia en una fuerza terrestre, lo que vemos es que, dentro de la cadena de mando del Comando Central de Estados Unidos, tienen un comandante del componente aéreo, tienen un comandante del componente marítimo, no tienen un comandante del componente de fuerzas terrestres, así que no habrá operaciones terrestres hasta que lo veamos. Si el Comando Central de Estados Unidos mueve ficha para elegir un comandante de la componente de fuerzas terrestres, entonces prepárense. Sí, vamos a hacer algo estúpido. Vínelo. Pues resulta que tiene una idea de por qué cree que esto va a funcionar. Y guarden la risa hasta el final. Son realmente débiles. Los iraníes ahora están y nunca han estado tan débiles. Para mí, la vía obvia es terminar lo que empezamos. Las negociaciones no han funcionado. Así que volvamos a las operaciones de combate. Terminemos las últimas 2 semanas que no pudimos completar. Aproximadamente el 25% de lo que queda. Volvamos al objetivo original. Quitarles toda la capacidad ofensiva para que dejen de ser un depredador en la región. Cumplamos esa misión. Abramos también los estrechos de Hormuz. Todo eso tiene cierto sentido. Que esté... Y al mismo tiempo, si no lo estamos haciendo ya, creo que el Mossad y la Agencia Central de Inteligencia deberían hacer todo lo posible dentro de Irán para socavar este régimen, porque no hay duda de que el régimen se debilita día a día. Y lo siento, si eso les suena familiar, tengo uno más que voy a tener que imponerles, ya que está ahí diciendo que tenemos que volver porque nunca han estado. Si eso les suena familiar, debería, porque esto fue lo que dijo en enero pasado. Hay 2 cosas que son completamente diferentes de las manifestaciones anteriores. Una es que el régimen está en su punto más débil en 45 años. Políticamente no pueden responder a las aspiraciones sociales, políticas y económicas de la gente. Económicamente están en caída libre, sin perspectiva de recuperarse. Y militarmente acaban de perder una guerra. Han perdido su plataforma en Siria. Sus proxies, en gran medida, están decapitados y casi eliminados, sin duda. Tamitas Silia. Entonces iniciamos una guerra poco más de un mes después, como mes y medio después. Y ahora, después de 40 días de guerra, tras ellos resistirlo todo, con la presión de la guerra sobre ellos y sin que podamos sacársela, él sigue volviendo a eso, a que están débiles.
Quiero decir, Larry, en algún momento no. Como este tipo no dice en algún momento, oye, eres estúpido, no te voy a volver a escuchar porque eso fue lo que me metió en este problema desde el principio. Sí, no. Están en una cámara de eco cerrada. No dejan que nada del exterior penetre. El otro día, John Kiriakou comentó que estaba viendo imágenes de gente en las calles apoyando al gobierno ahora, agitando banderas en su favor. Y dijo que había una mujer robusta que parecía muy masculina, la típica estereotipada lesbiana, y estaba ahí agitando y gritando consignas a favor del gobierno. Su punto fue, quizá hace 2 meses, antes de este ataque, ella hubiera sido una opositora del gobierno, pero ahora no. Es tiempo de unirse alrededor de la bandera. Incluso alguien como ella, que uno pensaría sería naturalmente opositora de la República Islámica, está apoyando a la República Islámica. Eso es lo que hemos logrado. Hemos unido al pueblo iraní como no se había unido, ya sabes, desde 1988. Así que es un trabajo de primera. Bien hecho, chicos. ¿Y saben qué? Alguien dentro de esa cámara de eco de la que hablas mira el costo. Es que estoy planteando algunas cosas. Esto es a fecha de ayer. El combustible para aviones está un 70% más caro. El azufre un 60%. El Brent 52% y subiendo. ¿Ves la lista ahí? Urea, diésel, gasolina, etc. Luego miras otros aquí, especialmente lo del fertilizante en sí, que prácticamente ha desaparecido. Y eso tendrá consecuencias que ya están decididas para la temporada de la cosecha. Así que vamos a pagar precios de alimentos más altos próximamente. ¿Alguien presta atención a esas cosas? Todo eso, el 100% de lo que acabo de mostrar, es por la guerra. Jack Keane abogó porque empezáramos. Ahora no podemos terminarlo y él quiere empezarlo de nuevo y ponerle más empeño. Quiero decir, suena una locura decirlo en voz alta, pero seguro que el presidente Trump no está realmente pensando en eso. No, mira, es el problema de la rana que hierve, no de terminar el crème brûlée. Y te vas a preguntar, ¿de qué demonios está hablando Johnson? No puedo esperar a averiguarlo. Cuando te traen el crème brûlée a la mesa, sacan ese pequeño soplete y lo queman al instante. Hombre, se cocina al instante frente a tus ojos. Es instantáneo. Puedes verlo. Lo de la rana es que la metes en agua fría. Luego enciendes el fuego y el agua se va calentando y se calienta y se calienta. Y de repente hierve, pero no te das cuenta. Si fueras la rana, no notarías que te están cocinando hasta que ya es demasiado tarde. Estamos en la situación de la rana que hierve con todos estos costos económicos. Por ejemplo, hace 1 año tengo 2 Rottweilers grandes. Les compraba carne cruda, hamburguesa. Pagaba $14 por ese rollo de carne molida que les duraba como 1 semana y media. Poco a poco, cuando fui a la tienda el otro día, costaba $21. $21. Así que estamos ante, pues, un aumento de alrededor del 50% en 1 año. Pero te digo, no empecé a darme cuenta del costo hasta que, de golpe, ¡boom!, ahí estaba. Y eso es lo que ahora empieza a golpear a las economías occidentales. Los precios del petróleo están subiendo. Y esos costos, que estaban dispersos hasta ahora, no habían sido evidentes de inmediato. Pero ahora, ¿quieres comprar un billete de avión? Buena suerte. Si es que están disponibles, vas a pagar, ya sabes, 2 o 3 veces más de lo que pagabas hace 1 año. Antes podías conseguir un vuelo de Nueva York a Heathrow en el Reino Unido por $255 en clase turista. Ahora cuesta $755. Esos costos que empiezan a propagarse por el sistema van a afectar la capacidad de Trump para gobernar, porque la gente se va a enfadar. Y los miembros del Congreso finalmente entenderán, Dios santo, estamos en problemas. Hasta ahora han sido tan hábiles mintiéndose a sí mismos con eso de, oh, lo tenemos bajo control. Oh, hemos devastado por completo la capacidad militar iraní. Y sin embargo, justo la semana pasada, en el New York Times,
o en el Wall Street Journal salió un artículo que detallaba... No, en realidad, muchas de las capacidades de Irán están bastante intactas, no están destruidas. De hecho, un F-5 sería como un anciano entrando a un ring de boxeo y noqueando a alguien, voló hacia Kuwait y golpeó una base militar de Estados Unidos. Quiero decir, ese avión tiene 50, 60 años. Era un avión que le dimos al Shah, para que te hagas una idea de lo antiguo que es. Así que Irán está muy, muy lejos de haber quedado fuera de la pelea. Y de hecho, lo que está pasando es que tanto Rusia como China están aumentando su apoyo a Irán. No se están retirando. Y por cierto, esto les ha dado otra gran victoria en su campaña de relaciones públicas. Los iraníes han hecho un video sobre eso. Claro, están embelleciendo muchas cosas, pero esto solo muestra cómo les hemos entregado esta victoria, lo asustados que estamos y todo ese rollo. Han sido bastante buenos haciendo la campaña mediática contra nosotros, ya sea esto o lo de los Lego. Y esto no nos está haciendo ningún favor. Con todo respeto, discreparía. Bastante bien, son increíbles. Nunca he visto una campaña de operaciones psicológicas como la que están montando, tan ingeniosa, tan relevante socialmente y con mensajes tan poderosos. Diablos, nunca vi a la Agencia Central de Inteligencia hacer algo como esto. Y los rusos tampoco son buenos en eso. Oye, si Ron quiere salir del negocio del petróleo y meterse en... Déjanos enseñarte a hacer operaciones de información. Eso podría ser un negocio lucrativo para él, porque lo que hacen es realmente notable. Claro, yo estoy parcial, porque hicieron un video de Lego sobre mí, así que conseguiste uno de esos. Vi una minifigura también. Me siento algo excluido. Esto fue, ya sabes, cuando hablé del enfrentamiento entre Kaine y Trump sobre el uso de armas nucleares. Hicieron todo un video de Lego sobre eso. Así que, ya sabes, pusieron mi nombre en el video y, desafortunadamente, no tienen una figura Lego de Larry con camisa. Sí, es como le decían los tomoseos transitumienlo. Bueno, eso es un fallo por su parte, así que aparentemente no son tan buenos. Si lo hicieran, sería alucinante. Sí, tendremos que ponernos con eso. Hablemos un poco sobre cómo se ve esto desde el lado iraní. Hemos hablado de cuáles son las opciones de Trump aquí. Quiero mostrarles esto. Es un comentario de Trita Parsi, creo que fue ayer, sobre cómo vería Irán el tema del bloqueo. La situación principal es que ambos bandos creen que pueden sostenerse mejor que el otro. El lado de Estados Unidos piensa que este bloqueo será una especie de bala de plata que llevará a los iraníes a colapsar o a suplicar por un acuerdo, tal como Trump sigue diciendo, cuando en realidad, claramente, no es así. Los iraníes creen que esta situación llevará el precio del petróleo por encima de los $100 el barril. Hoy vimos que subieron bastante y que Trump realmente no podrá volver a una situación más normal mientras continúe con el bloqueo. Si Trump no hubiera impuesto el bloqueo, es decir, si se hubiera apartado, Irán controlaría los estrechos, pero el petróleo seguiría fluyendo, porque los iraníes no van a detener el paso. Solo ganan dinero si cobran peajes. Solo puedes cobrar peajes si dejas pasar los barcos. Eso en realidad habría hecho bajar los precios del petróleo. Trump no habría logrado mucho, salvo salir de la guerra que nunca debió haber empezado. Pero eso habría reducido los precios del petróleo y la presión sobre él se habría aliviado. En realidad, se está presionando a sí mismo con este bloqueo. Así que eso es obviamente lo que él piensa al respecto. ¿Y el lado iraní, cómo les afecta esto y cómo van a salir de la situación? Mira, llevan enfrentando sanciones desde hace 46 años. Y esa es una de las razones por las que viste a Arachi ir a Rusia y por las que ha habido consultas similares con China. La próxima cumbre de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se celebra, creo, en mayo en India.
Así que verás a Irán tomando un papel mucho más grande en ese bloque y ampliando sus relaciones comerciales con Rusia y China. Porque recuerda, hace 10 años, Rusia y China se sumaron al Plan de Acción Integral Conjunto que imponía sanciones muy gravosas a Irán si no cumplía. Así que entonces, tanto los chinos como los rusos pensaban que existía algo llamado derecho internacional y que si todos lo respetábamos nos llevaríamos bien. Ambos ahora se dan cuenta de que lo del derecho internacional es un fraude, que Estados Unidos cree en la ley de la selva y por eso ven en Irán un aliado mediante el cual, si Estados Unidos puede hacerle esto a Irán, podría hacerlo también a Rusia y a China. Y, desde la perspectiva china, de hecho, esto les viene de maravilla. Les encanta esto porque Irán no tiene que poner sus fuerzas militares en una posición de enfrentamiento con Estados Unidos. Simplemente apoyan a Irán, que en su confrontación con Estados Unidos e Israel está agotando sistemas de armas clave, tanto ofensivos como defensivos. Creo que un informe de CNN decía que habían agotado el 50% de los misiles interceptores para los sistemas Patriot. Eso no es cierto. Es más bien alrededor del 95%. Y puedo explicar, no son cifras que me invente. Lo es, si te das cuenta, fabricaron inicialmente entre 2015 y diciembre de 2025 un total de 6.420 misiles. Y desde entonces, unos 1.500 de esos interceptores se vendieron a Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda. Así que resta eso de los 6.000 y te quedas con, digamos, aproximadamente 4.500. Luego, Estados Unidos dio otros 1.000 a un tipo en Ucrania llamado Zelensky y lo agotó. Y luego usaron ese lote en la guerra de 12 días, probablemente otros 1.000, y en esta última guerra han usado al menos 2.000. Quiero decir, los números son enormes. Entonces China piensa, si Irán sigue así, Estados Unidos no va a tener defensa aérea. Y dicen, bueno, Estados Unidos siempre puede fabricar más. Ah, sí. Fíjate cuántos minerales de tierras raras se requieren para fabricar un interceptor para el sistema Patriot o para el sistema de defensa terminal de gran altitud. Adivina qué, son como 6 minerales de tierras raras distintos. Dios, ¿quién controla el suministro de esos minerales? Ah, sí, lo controla China. De pronto, Estados Unidos está completando sistemas de armas cuyo suministro futuro depende de China. Desde un punto de vista estratégico, es una forma en la que China puede ganar una guerra sin disparar ni un tiro. Pero Iron Telos, Sí, porque nosotros no podemos disparar ni un tiro. En fin, escucha, sé que se nos está acabando un poco el tiempo, pero no quiero dejarte ir antes de hablar de algo que aún no hemos tratado en el programa. Me siento un poco atrasado con esto porque creo que es muy importante. Y es sobre el supuesto intento de asesinato del presidente Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca hace unos días. Has estado investigando esto y hablando con algunas personas. Me pregunto si nos puedes contar un poco qué has concluido de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, bueno, déjame decir, ¿por qué estoy calificado para hablar de esto? Durante mis 4 años en el Departamento de Estado, fui subdirector del Programa de Asistencia y Entrenamiento Antiterrorista. Así que diseñábamos el currículum en todo el abanico de áreas de especialización, y una de esas era la protección ejecutiva, la protección de personas de alto perfil, y con eso tuvimos que fijar el currículo. Teníamos que asegurarnos de que el currículum fuera aplicable. Luego evaluábamos si lo enseñado se convertía en lecciones aprendidas, así que tenía ese trasfondo. Pero además tengo un buen amigo que dirigió la escolta del servicio secreto de Ronald Reagan después de que Reagan fue tiroteado. No quieres hablar con el tipo que estuvo allí cuando le dispararon. Habla con el que lo protegió después de eso.
En fin, hay muchos problemas con esto. En primer lugar, ¿por qué la administración de Trump lo está presentando como un intento de asesinato? ¿El tipo entró al salón y le disparó a Donald Trump? No, eso sí sería un intento de asesinato. Lo que pasó es que este tipo atravesó uno de los controles de seguridad. Y fíjate cómo pasa corriendo. ¿Dónde está el arma? Hicieron creer que llevaba una escopeta, pero no se ve ninguna. Así que no llevaba una escopeta. Puede que tuviera una pistola. Y esa pistola sería la que supuestamente disparó. Bueno, era una Protriens 80, que, ya sabes, es lo que llaman un 9 milímetros corto. Pero luego viste a esos tipos agacharse y dispararle. Vale, y aún así, cuando está en el suelo esposado, no tiene ni un solo impacto de bala. Y sabemos que no le dispararon porque el lunes fue presentado ante el tribunal. Entró caminando al tribunal. No estaba en silla de ruedas por haber recibido disparos en las piernas. Y desde luego no recibió ningún disparo en el torso. Así que hay que preguntarse, se disparó mucho y no le acertaron ni una sola vez. El Oscar les disparó. Esta space. Sí, a eso me refiero, justo a ese video que Gary está mostrando ahora. No lo recuerdo. Perdí la cuenta, 6 o 7 tipos, todos agachados con pistolas. Vamos a ponerlo. Sí, sigue reproduciéndolo. Ok, este tipo, justo ahí, justo ahí. Eso dura como 2 segundos, quizá menos. ¿Por qué no está disparando? ¿Por qué estos tipos no disparan? Ahí viene otra tanda, ninguno ha disparado hasta ahora. ¿En realidad? No, ese tipo sí disparó. ¿Disparó él? Sí, se ve el fogonazo. Si Gary lo rebobina, se ve el fogonazo. ¿Significa eso que es un pésimo tirador desde tan cerca? Sí, quizá. Bueno, eso está ahí. Vale, ¿qué lunes es pare? Sí, se vio el fogonazo. Quiero decir, disparó una vez. Pero la cuestión es, ¿cómo atraparon a este tipo? Dicen que se tropezó. Sí. Bien. Eso es lo que dicen. Buen trabajo. Otra cosa es que el servicio secreto falló aquí. El punto de control de seguridad debería haber estado al final del pasillo de donde ese tipo empezó a correr. Y tienes 2 arcos detectores de metales. Tienes a un tipo al frente y otro detrás, y luego 2 más atrás con rifles de cañón corto para que si alguien intenta irrumpir y, especialmente si llevan un arma de fuego, puedes entonces dispararles. Las reglas de enfrentamiento del servicio secreto dicen que disparas. Si alguien tiene un arma de fuego, disparas. No preguntas, ¿quién eres? Suéltala, por favor. Nada de eso. Otra cosa que fue tan extraña es que cuando empezaron los disparos, la primera persona que sacaron del escenario fue J.D. Vance. Eso no es protocolo del servicio secreto. Y cuando vi eso pensé, ¿acaso nombraron a Vance presidente en secreto y Trump solo finge, dejándole creer que es el presidente? Y luego Trump dijo, no, yo revoqué sus órdenes y les dije que no lo hicieran. Mentira. Perdón, el servicio secreto no está entrenado para decir, señor presidente, ¿quiere que lo saquemos ahora? No. Su trabajo es agarrarlo y sacarlo por la fuerza. Le guste o no, su trabajo es protegerlo. Él es la prioridad número 1, no el vicepresidente. Luego está este manifiesto, y aquí es donde se pone realmente curioso. La conexión. Porque en el manifiesto de este tipo escribe que va a apuntar a todos los funcionarios de la administración, excepto a Kash Patel. Pues supe ayer que circula un video de Cole, que es estudiante de ingeniería, en el que fabricó un dispositivo para una silla de ruedas para que no vuelque, y cuando retroceden la cámara en ese video, se ve a su esposa que es india, y ella está conversando con la esposa de J.D. Vance. Así que hay una conexión. Y ahora hay que preguntarse, ¿cuál es esa conexión con India? Porque, ¿por qué dice todos menos Vance? Creo que este era un tipo real. No estoy diciendo que lo hayan inventado. Y tenía una pistola. Pero puede que la haya disparado. Quizá no la disparó. Eso es lo que no está claro. Ya no me creo nada de la versión del gobierno. Han estado diciendo que fue una escopeta. No se usó la escopeta.
Tú sabes tan bien como yo, si corres con una escopeta y tratas de dispararla, el retroceso es tan fuerte que se vería en cámara. Eso no se ve en cámara para nada. Y aún así han convencido a la mayoría del público de que, tenía esa escopeta. La otra cosa, sin embargo, fue la campaña inmediata en redes sociales. Todas las personas influyentes pro-Trump en redes sociales estaban difundiendo el mismo argumento. Si hubiéramos tenido ese salón que la Corte Suprema dice que no pueden tener, esto no habría ocurrido. No. La razón por la que se permitió que esto ocurriera, y digo, se permitió, es por la incompetencia del servicio secreto. Pero estás sugiriendo que sabían que algo iba a ocurrir y decidieron no impedirlo a tiempo, o que simplemente aprovecharon la oportunidad, no lo sé. Podría ser cualquiera de las dos. Digo, ¿había gente informada que lo organizó así para crear esta oportunidad? Quizá por la misma razón por la que crearon una oportunidad para el intento de asesinato de Butler hace 2 años. Porque, de nuevo, no solo doy mi opinión por lo que he trabajado, sino que lo verifiqué con mi amigo del servicio secreto, que no era un agente cualquiera. Él fue quien desarrolló los estándares de entrenamiento físico para el servicio secreto, que desde entonces han abandonado, porque eran demasiado exigentes, y estaba involucrado en la academia como instructor. Así que sabe exactamente cuáles son los protocolos, y lo está viendo y no están siguiendo el protocolo. Y entonces, otra vez, incluso en cómo colocaron los arcos detectores y los puntos de control. Pero el sistema sí funcionó. Nunca llegó a entrar en el lugar donde podría intentar asesinar. Y otro punto, con el arma que llevaba, consiguió una pistola semiautomática en California. En California limitan el número de cartuchos que puedes poner en un cargador a 10. Así que iba a entrar a un gran salón con un arma de capacidad muy limitada, en primer lugar. Pero ¿por qué la prensa y la Casa Blanca y todo el mundo dicen, Dios mío, intentaron matar al presidente? Intentó matar al presidente. Ni siquiera se acercó. Ni siquiera entró en la sala. Llámalo por lo que es. Violó un punto de control del servicio secreto llevando un arma. Eso es lo que se le puede imputar. Acúsenlo de intentar asesinar al presidente. Buena suerte defendiéndolo en un juicio. No creo que esa acusación prospere, porque hay que probar que estaba dispuesto a matar. Y entonces, ¿qué hay de su manifiesto? No menciona al presidente Trump en él. El único que menciona como no objetivo es Kash Patel. Y te preguntas, ¿qué demonios es esto? Así que surgen más preguntas sobre lo que está pasando, porque la administración Trump lo convirtió de inmediato en un asunto del salón. ¿Qué opinas de los informes de varios periodistas que estuvieron allí y dicen que llevan años y que nunca había sido tan abierto como esta vez? Dijeron que siempre había sido, como debe ser en cualquier evento con el presidente de los Estados Unidos, detectores de metales y demás, y la prensa mucho más atrás donde debía estar. Y dijeron que esta vez, decían, podías entrar al vestíbulo solo mostrando tu credencial. No me refiero a tu invitación. No tuvieron que hacer nada para entrar al vestíbulo. Sí. Y eso es otra cosa que te hace preguntarte, ¿fue todo esto una trampa? Y en este caso, quizá fue un montaje en el que Trump y el servicio secreto sabían lo que hacían. Están montando un incidente para resaltar la necesidad de un lugar más seguro y justificar así avanzar con ello. Tenemos que construir ese salón. Si esto fuera un intento de asesinato, no solo estuvo mal planeado. ¿Qué? ¿Voy a correr por el pasillo y esperar entrar a una sala? ¿Ese es tu plan? Sí, buena suerte con eso. Pero además, con estas otras auditorías, fíjate en la reacción de Trump. O sea, este es un tipo al que le dispararon en Butler y sufrió un intento real contra su vida, o al menos eso parece. Y luego escuchas esos disparos y él solo se queda mirando alrededor. Y otra vez, ni siquiera debería haber tenido la oportunidad de estar sentado mirando, porque el servicio secreto debe agarrarlo
y sacarlo inmediatamente. Esperaron 20 segundos. 20 segundos antes de que lo retiraran del escenario. Eso no es normal. Definitivamente no es normal. Sí. Por eso dije que han exprimido todo esto con un propósito político. Y cuando veo eso, me pregunto, ¿lo prepararon para que hiciera esto? ¿Lo señalaron como alguien que se podía manipular? Sí. No es la primera vez que la Oficina Federal de Investigaciones ha salido e intentado organizar un ataque terrorista, engañando a algunas personas. No recuerdo si planeaban secuestrar o asesinar a Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, hace 5 o 6 años. Pero ese tipo de cosas, la Oficina Federal de Investigaciones las ha estado involucrada en montar antes. Así que no se puede descartar que fueran ellos, como en aquel caso, lo que refuerza la idea de, si vas a hacer esto, asegúrate de no matar a Kash Patel.